¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana estuvimos cubriendo la jornada de formación docente que cada año realiza la Junta Arquidiocesana de Educación con la presencia de una ponente a nivel internacional. Ella es argentina, es Laura Lewin, autora, oradora TEDx, capacitadora y consultora de instituciones educativas, además de columnista de medios, y en este momento es considerada la más destacada ponente en temas de gestión educativa en distintos lugares del mundo. Con ella estuvimos dialogando y también con el magíster Martín Pascual, quien es el referente en educación aquí en la Junta Arquidiocesana, quien nos comenta cuál fue el motivo de la invitación a Laura Lewin y el tema sobre el que se desarrolló esta jornada, que tuvo que ver con la educación afectivo-emocional en el aula. También estuvimos dialogando con el magíster Pablo Petroni, quien nos ayudó a pensar de qué manera impacta la inteligencia artificial en las aulas de este siglo XXI y cómo cambia el clima emocional, justamente a partir del manifiesto del Papa León XIV en torno al impacto de los algoritmos en la vida escolar. Presentados los temas, vamos a las notas. Bueno, como lo habíamos prometido, estamos con Laura Lewin aquí en la jornada de la Junta Arquidiocesana de Educación. Laura, bienvenida. Un éxito la jornada a pesar de la lluvia. No, una maravilla. Tenemos 1000 docentes y directivos a pesar de la lluvia, a pesar de las condiciones adversas. Así que, bueno, muy emocionada y muy agradecida a todos los docentes que se dieron cita en este evento. Bueno, y para comenzar la entrevista nos gustaría preguntarte ¿cuáles son los síntomas que se están viendo en el aula o de qué manera esta caja de resonancia que es el aula nos puede hablar de lo que está pasando en la sociedad argentina? Y yo creo que lo que se ve mucho son temas de salud mental, ¿no? Docentes y alumnos rotos, quebrados, con muchísimas cuestiones que tienen que ver emocionales, ¿no? Y la verdad que es muy difícil enseñarle algo a alguien que tiene 50 prioridades antes, ¿no? Donde está, no sé, tal vez no viene su familia, situaciones económicas. Entonces, bueno, me parece que es muy, pero muy importante empezar a entender un poquito el contexto, ¿no? Y que una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Que un docente diga lo que tiene que decir, que explique lo que tiene que explicar es una parte importante, pero la segunda parte que es muy importante es que los alumnos puedan realmente aprender, porque una cosa es entender y otra cosa es aprender. Y la realidad es que sí, es verdad, con alumnos apáticos, alumnos indiferentes, familias que presionan, hoy el docente tiene un rol épico, un rol casi de superhéroe, te diría. Así que yo siempre digo que hay que darles un abrazo y hay que sostener a esos docentes, que la verdad que hacen maravillas con poco. Y bueno, eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con la sociedad, ¿no? Cuando te referís a hackear la educación tradicional, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hackear la educación tiene que ver con preguntarnos qué funciona y qué no funciona más. ¿Qué cosas estamos haciendo que ya no me ayudan a potenciar el aprendizaje de los chicos? Desde un docente parado delante del pizarrón, toda la clase hablando cuando hoy sabemos que si queremos que el alumno aprenda, tiene que manipular, tiene que hacer algo con esa información. Si no, la información es contenido, pero no se convierte en aprendizaje. Tiene que ver con repensar el aula desde lo físico, ¿no? Muy difícil tener intercambios con los alumnos si no lo puedo mirar a los ojos. Tiene que ver con, de alguna manera, que podamos activar esos contenidos de una manera más práctica, con aprendizajes o metodologías más activas. O sea que, bueno, hackear la educación significa preguntarme qué funciona y sostenerlo, y qué ya no está funcionando y poder cambiarlo para no perpetuar cosas que no ayudan a que los chicos puedan aprender mejor. Hoy se habla mucho de educación emocional por un lado, pero vos hablás de aulas afectivas emocionalmente e inteligentemente también. ¿Qué diferencia hay entre estas dos expresiones? Bueno, un aula sana es un aula en donde ningún alumno puede interferir con el aprendizaje de un compañero, donde podemos naturalizar y desdramatizar el cometer errores.
Y bueno, no metiste el gol tal vez porque el arquero del otro equipo era buenísimo, tal vez porque estás cansado, tal vez hay un montón de variables que no dependen únicamente de vos. Ahora, si vos hiciste lo mejor que tenías para dar, hasta ahí vamos. El resultado ya no depende de vos. Pero estas cuestiones que tienen más que ver con lo emocional, las tenemos que trabajar también en el aula. Entendiendo que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Es un aula en donde les enseñamos a los chicos a ver sus errores de manera racional y no emocional. Tiene más que ver con el clima que se genera en el aula. Y lo socioemocional tiene que ver con el desarrollo de habilidades que son muy importantes, como por ejemplo trabajar la empatía, trabajar la solidaridad, tiene que ver con trabajar, por ejemplo, qué hago cuando me frustro, con trabajar la ira o el enojo, ¿no? Vos tenés todo el derecho del mundo a enojarte, pero eso no te da derecho a tratar mal a los demás. Entonces yo sí puedo estar enojada, pero eso no me habilita a lastimar al otro. Entonces, bueno, son dos cosas que van en paralelo, ¿no? Cuidar el clima y ayudar a los chicos a desarrollar habilidades que son muy importantes, y no solo para el aula, para la vida también una vez que se vayan del aula. Uh-huh. Hoy se habla de volver a las aulas analógicas, celulares, tablets, computadoras, IA en el aula, ¿sí o no? No es sí ni no, porque el problema no es el recurso. Yo lo que creo es que la pregunta hoy es, ¿qué necesitan mis alumnos para aprender mejor? Y si que la tecnología es una aliada increíble de la educación, porque vos podés personalizar la enseñanza, podés trabajar los diferentes ritmos de los chicos, podés automatizar lo que están aprendiendo, que es clave, podés hacerlo más lúdico. Hay un montón de beneficios enormes que tienen que ver con el uso de la tecnología en el aula. Pero nosotros tenemos un problema muy grave, y es la falta de foco y la falta de atención. ¿Y eso qué significa? Que sin atención, yo no puedo aprender en el aula, ¿no? La sobreestimulación tecnológica lo que te genera son trastornos cognitivos. Chicos que no se pueden concentrar, que se aburren, que nada los asombra. Entonces, si nosotros seguimos dándole más pantalla, más pantalla, más pantalla, tal vez va a ser mucho más difícil que los alumnos puedan concentrarse, que puedan enfocarse, que puedan asombrarse, que puedan prestar atención. Entonces, no es tecnología, sí tecnología, no. Tal vez hoy tenemos que ver cuál es la prioridad. Si yo lo que quiero es recuperar atención en clase, y hoy lamentablemente tecnología no, es como un adulto que tiene hipertensión, no le pones la sal a la mesa. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que la pregunta no es sí o no, la pregunta es en qué condiciones, para qué, cuánto tiempo. Claramente la tecnología es maravillosa, es increíble lo que puede hacer por la educación. El problema es que cuando no hay una medida, cuando nosotros no le damos el uso que tenemos que darle, y puede ser contraproducente porque genera estos trastornos cognitivos con chicos que es lo que pasa en el aula, ¿viste? Les cuesta mucho concentrarse, van al recreo y están con los celulares, no se hablan entre ellos, perdemos vínculo. Entonces, bueno, me parece que si hablamos de prioridades, lo que está demostrando el mundo, hay países que ya están muy adelantados en esto, es que menos tecnología genera más vínculo, más atención, y eso es una oportunidad que no la podemos perder, porque en Argentina la educación está realmente mal. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este encuentro y también por haber brindado toda esta información, esta formación y este entusiasmo a los docentes de aquí de Santa Fe. Un placer, gracias. Martín, ¿por qué era necesario este encuentro sobre las aulas emocionalmente inteligentes? Bueno, la verdad que consideramos que este encuentro era muy importante por un poco las problemáticas que se están viviendo hoy en contextos educativos, y que volver a trabajar sobre la afectividad, bueno, parece algo muy necesario, sobre todo, reitero, con las problemáticas que se suscitan hoy en las aulas, ¿no? Entonces, consideramos que era muy importante poder enfocar desde esta perspectiva, quizás dejando de lado otras perspectivas más desde lo pedagógico, y enfocar esta cuestión, ¿no? Parece volver al ABC, ¿no? Al vínculo entre el alumno y el docente, y aquello que constituye justamente la vocación del docente, que es el encuentro con el otro y una atención personalizada, que era lo que un poco nos planteaba Laura Lewin en las conferencias. Sí, bueno, tal cual como fue en la primera conferencia que hemos podido disfrutar, volver al ABC, volver al origen, volver a lo básico, que es lo vincular, es como indispensable para que se pueda dar lo pedagógico, ¿no? O sea, si no hay un vínculo, si no podemos volver a restablecer los vínculos, es muy difícil enseñar. No se puede enseñar si primero no hay una vincularidad.
Así que por eso creo que fue muy potente la charla, la primera exposición de Laura en este sentido, porque bueno, hay que volver a reinstalar el tema de los vínculos, porque bueno, a veces la inmediatez y la cantidad de sobrecargas que los docentes tenemos en el aula y atender a bueno, las distintas diversidades hace que por ahí no tengamos el suficiente tiempo para trabajar en el encuentro con el otro. Concretamente en nuestra diócesis y en las escuelas privadas, ¿cuáles son los desencuentros que se están dando actualmente y sobre los que ustedes están tratando de trabajar y acompañar? Bueno, a ver, en la diócesis a lo largo y a lo ancho son muchas escuelas y tenemos realidades bastante diversas, ¿sí? No es lo mismo la realidad de una escuela de un sector vulnerable a la realidad de una escuela del centro, a lo que pasa en el interior. Y aún así, en el interior tenemos distintas realidades. No es lo mismo una escuela que es la única oferta en el lugar, a un lugar en donde es más grande y tiene otras escuelas. Pero las problemáticas, en su mayoría, que nosotros vemos, es un poco la fractura del diálogo, a veces entre la institución y la familia. Sí, a veces los padres, la familia, le cuesta sostener el vínculo con la escuela y ante algún conflicto que debería resolverse en las márgenes de lo escolar, del aula, ya bueno, se catapulta el problema y se eleva a los medios, al Ministerio de Educación y va tomando una escalada que se hace difícil después revincular a la familia con la escuela. Por eso uno de los objetivos prioritarios de este año es trabajar fuertemente en la consolidación de las uniones de familias dentro de las escuelas, cuyo fin no sea solamente los aportes para realizar determinados beneficios, sino que sea una presencia realmente educativa, que sea una presencia real de la familia en la escuela. Además de otros problemas que colateralmente se van dando, que tienen que ver con problemas de adicciones, y estos problemas de adicciones no solamente a lo que son sustancias, sino a consumos tecnológicos muy problemáticos, que hace que niños y adolescentes no duerman, y esto impacta directamente sobre la calidad educativa, porque los chicos van a la escuela a veces habiendo pernotado con el celular. Y esto, bueno, va también generando sus dificultades. Frente a estas realidades que bueno, se manifiestan todos los días en el aula para los docentes, ¿de qué manera están acompañando al rol docente y de qué manera están cuidando a los que cuidan y enseñan? Bueno, cuidar sí es algo que hay que, o sea, los docentes necesitan ser cuidados, necesitan ser atendidos, ser escuchados y bueno, y sobre todo visibilizados en lo que es su rol tan fundamental en la sociedad. Una palabra que hoy se ha puesto muy de moda, empoderar. Bueno, hay que empoderar al docente, porque el docente viene de un aula muy fracturada y esto, bueno, genera a veces un cierto, que lo hablaba Laura, un cierto desánimo. Y hay que evitar este desánimo porque es el punto de partida de después algunas complicaciones que impactan hasta en la salud del docente. Entonces, poder visibilizar al docente en la sociedad, poder acompañarlo es algo muy importante. Y en función de eso, nosotros lo que como Junta Arquidiocesana de Educación estamos haciendo es acompañar los procesos y acompañar a las instituciones desde dentro. O sea, por eso diseñamos un plan de visitas institucionales que, bueno, estamos aplicando un modelo de una entrevista en profundidad que hacemos a directivos, algunos docentes, apoderados legales, sacerdotes que acompañan escuelas, con el objetivo, bueno, de poder recuperar también toda esa información y que a partir de eso poder diseñar estas acciones educativas más diocesanas que tienen por fin, bueno, un poco sostener y acompañar todos estos procesos. O sea, ver
pensado en Laura Lewin para este año, o haber pensado el año pasado en Liliana González y en tantos expositores que a lo largo de 20 años se vienen ininterrumpidamente dando estas capacitaciones del mes de febrero, es fruto de un discernimiento que hacemos en equipo a partir de un poco de lo que vamos viendo en las instituciones. Pero bueno, acompañar no es sencillo, es una tarea que nosotros también la vamos aprendiendo y nos vamos como interactuando con las escuelas y vamos viendo sus necesidades en la medida en que vamos visitando. Porque las necesidades a veces de las instituciones son peculiares y no es lo mismo la necesidad que se puede dar en una escuela vulnerable con todas problemáticas quizás distintas a otras, no porque las otras sean menos complejas, pero sí cada uno requiere por ahí una atención especial. Martín, muchas gracias y felicitaciones por esta jornada. Bueno, gracias y gracias a ustedes por estar siempre presentes. Recibimos ahora al magíster Pablo Petroni y con él vamos a completar un poco estos diálogos que estuvimos teniendo en relación a la educación para hablar del último manifiesto del Papa León XIV y esta frontera contra el algoritmo que propone en relación con la escuela. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buen día Alejandra, muchas gracias por la invitación y antes que nada, bueno, el mejor año para vos y todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ya sos un amigo de la casa que te invitamos habitualmente a este programa. Un placer. Bueno, justamente queríamos pensar de qué manera el Papa León XIV nos ayuda a reflexionar sobre esta realidad que se está viviendo en las escuelas que están muy interpeladas por la inteligencia artificial y por estas tecnologías que han invadido el encuentro entre el docente y el alumno. Bueno, así es. Vos sabés que para empezar, y no es menor recordarlo, León XIV elige ese nombre porque su antecesor, León XIII, tuvo que vérselas con una revolución que fue la cuestión obrera, ¿no? En ese momento, en el siglo XIX, vos sabés que acontece lo que fue la revolución industrial y él escribe, León XIII, la Rerum Novarum, que fue un escrito muy pionero sobre la cuestión obrera, ¿sí? León XIV elige ese nombre porque tiene que vérselas hoy con la revolución de la inteligencia artificial, que llegó hace rato y modificó nuestra manera de vivir, ¿no? Y también nuestras prácticas educativas. Vos pensás que hay un filósofo, Martin Heidegger, alemán, que él si estuviese entre nosotros diría que no es que estamos utilizando el algoritmo, sino que estamos algoritmizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo hoy decide por nosotros, opera por nosotros y en su último manifiesto, como en sus últimas charlas, León XIV propone que la inteligencia artificial es para el hombre y no el hombre para la inteligencia artificial, porque si no, se produce una despersonalización del ser humano. Bueno, justamente este eficientismo sin alma del que habla él, ¿de qué manera impacta, según tu opinión, en el clima escolar y en el encuentro entre las personas que allí conviven a diario? Bueno, es clave tu pregunta. ¿Por qué? Porque en el manifiesto, en este escrito y en sus últimas charlas, León XIV sostiene que hay tres orientaciones que no debemos de olvidar. La primera, la interioridad. Vos sabés que como buen agustino, León sostiene que el ser humano no tiene que dejar de volver a sí mismo, porque ahí está la verdad, como lo decía el inolvidable Agustín, ¿no? En segundo lugar, no se trata de eliminar o de obturar la IA, sino de situarla en su justo lugar. De nuevo, es una herramienta. Es muy importante para los educadores, porque vos pensás que lo que antes nos llevaba de planificaciones, de trabajo, hoy se puede optimizar y puede ser muy importante si lo capitalizamos bien. Y el tercer punto que él plantea, clave para las instituciones escolares y universitarias, es la educación para la paz. Es decir, tratar de tener
aulas habitables en tanto que pacíficas y sustentables desde el punto de vista humano, ¿no? Porque la educación, Ale, tiene que humanizar al hombre lo más que pueda. Como en su momento León XIII dijo del trabajo, se trata de humanizarse en ello y no en volverse máquina. Vos decías muy bien maquinizarse, ¿verdad? Bueno, justamente en este punto pensaba, un poco sentamos las bases de lo que serían los pilares, ¿no?, de la educación, y entre ellos educar para ser, que quizás es lo que también León XIV está pidiendo y está reforzando con su manifiesto. Bueno, todo su tiempo histórico tiene su dolencia, ¿no? Todo tiempo histórico es hijo de una dolencia. Hoy, digamos, esto que decís vos, educar para ser, lo que el Papa invita es a que con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, con este boom, digamos, de la inteligencia artificial, podamos volvernos más humanos, valga la redundancia, y no volvernos más algoritmo. Porque el peligro de nuestro tiempo, Ale, no radica en una guerra nuclear ni en un estallido, sino en que el hombre deje de pensar. Y esto hay que pensarlo en la escuela, en las instituciones. O sea, hoy corremos el riesgo de que la máquina nos piense a nosotros, y lo que es peor, que nosotros le entreguemos lo más humano que tenemos a las máquinas, que es la educación, la creatividad. Vos pensás que León en el manifiesto sostiene que desde los albores de los tiempos, el aprendizaje, la creatividad, la comunidad fueron los pilares de la educación. Y hoy corremos el riesgo de artefactizarnos y perder esto que estamos haciendo acá, ¿no?, que es el sentido de comunidad. Ya para terminar, Pablo, él en algún momento de este manifiesto dice que deberíamos transformar a las escuelas en laboratorios de discernimiento. ¿A qué se refiere con esto? Es maravilloso. Justamente en laboratorios de pensamiento crítico, de creatividad y sobre todo de usos y costumbres de la inteligencia artificial, o sea, el límite. ¿Hasta qué punto está bien utilizada? ¿Hasta qué punto nos humaniza? ¿Y hasta qué punto nos despersonaliza? Entonces, en un laboratorio uno, entiéndase la imagen, prueba, en un laboratorio uno investiga, propone hipótesis. Entonces, el asunto es situar a esta herramienta en su justo lugar para que pueda estar al servicio del hombre y no en su contra. Pablo, muchísimas gracias por este encuentro y ya te volveremos a invitar en otra oportunidad. A disposición cuando quieran. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer como cada semana a la librería Presbítero Leyendecker por brindarnos este espacio. También al Bar El Santo y a Déjalo Ser, que semana a semana nos prepara los looks para este programa. Recuerden que ya está disponible toda la colección otoño-invierno allí en su tienda de Ricardo Aldao 1515. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden volver a ver nuestras producciones en nuestro canal de YouTube UCCF TV. Los esperamos la próxima semana.